Hola, mi nombre es Kieran Murphy, tengo 35 años. Soy geólogo y trabajo para una compañía minera en Denver, Colorado. Si me preguntas de dónde soy, diría que de un pequeño pueblo llamado Havenfield, perdido entre los campos dorados de trigo de Nebraska. Pero si me preguntas dónde pertenezco realmente, bajaría la mirada, porque la respuesta no es sencilla. He pasado mi vida buscando un lugar al que llamar hogar. Un lugar libre del hedor del licor barato, del sonido de los gritos o de los moretones que alguna vez creí que eran parte inevitable de la infancia. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo historias tan intensas como esta. Hoy, sentado aquí mirando por la ventana de mi cálido hogar, quiero contarte mi historia. La historia de cómo un niño que creció en medio del dolor logró encontrar la luz, aunque el camino estuvo lleno de giros oscuros. Havenfield no era el tipo de pueblo que aparece en las postales. Era pequeño, desgastado por el tiempo, con unas pocas calles principales llenas de baches y un único bar que siempre estaba más concurrido que la iglesia. Mi casa quedaba en las afueras, una estructura de madera de 2 pisos, descolorida, con tejas desprendiéndose y ventanas siempre cerradas para ocultar los secretos que habitaban dentro. Mi padre, Shaun Murphy, era mecánico, aunque casi nunca trabajaba. Mi madre, Maureen, había sido cajera, pero renunció cuando yo tenía 5 años diciendo que nadie la necesitaba allá afuera. Ambos eran alcohólicos, adictos al licor barato y fuerte de la tienda de la esquina. El alcohol los hacía reír, llorar, pelear, y en los peores días, hacía que descargaran su furia contra mí y mis hermanos. Yo era el mayor, nacido cuando mis padres aún eran jóvenes y soñaban con una vida mejor. Pero esos sueños se desvanecieron rápido, como el vapor que se eleva de una taza de café caliente. Después de mí vino Declan, 10 años menor, un niño rubio de ojos azules que me miraba como si yo fuera su héroe. Luego estaba Liam, el más pequeño. Apenas tenía 2 años cuando empecé a darme cuenta de que nuestra familia no se parecía en nada a las de los cuentos. Amaba a mis hermanos más que a nada en este mundo. Habría hecho cualquier cosa por protegerlos, aunque eso significara cargar con más dolor sobre mis hombros. Mi infancia no tuvo picnics ni bicicletas relucientes. Tuvo noches en vela, acurrucado en la cama, escuchando el sonido de botellas rompiéndose y los gritos de mi madre mientras mi padre perdía otra apuesta en una partida de cartas. Recuerdo la primera vez que entendí que era distinto. Tenía 7 años y mi maestra de primaria, la señorita Harper, me retuvo después de clase. Kieran, me dijo con voz suave, llena de preocupación. ¿Estás bien? Tu cuello. Está roto el botón de la camisa y tienes un moretón en el brazo. Bajé la mirada y vi el hematoma oscuro extendiéndose como una nube de tormenta. Mentí. Claro, me caí jugando a la pelota, señorita. Ella no me creyó, lo vi en sus ojos, pero no insistió. Incluso a esa edad ya sabía que nadie podía ayudarme. Nadie se atrevía a entrar en esa casa donde hasta la luz del sol parecía renuente a pasar. Mi padre no siempre era cruel. En los raros días en que estaba sobrio, se sentaba en los escalones del porche y nos contaba historias de nuestros antepasados irlandeses, agricultores resistentes que habían sobrevivido al hambre y a la guerra. La sangre Murphy es sangre de guerreros, decía, con los ojos brillando de un orgullo inusual. Atesoraba esos momentos porque me hacían sentir que todavía era mi padre. Pero luego levantaba la botella y ese padre desaparecía, reemplazado por un extraño cuyos puños eran más rápidos que sus palabras. Mi madre era diferente. No me golpeaba, pero su indiferencia dolía mucho más. Tenía 10 años cuando llevé a casa un dibujo que mi maestra había elogiado. Creí que estaría orgullosa, pero apenas lo miró y se dio la vuelta, murmurando algo como: «En esta casa no hay lugar para tonterías inútiles». Me quedé allí, sosteniendo el dibujo, sintiendo como mi corazón se hacía pedazos. No la odiaba. No podía. Solo quería que me viera, que de verdad me viera, al menos una vez. Pero no dejé que todo eso me destruyera. Encontré refugio en los libros.
La biblioteca del pueblo, un pequeño edificio que olía a papel viejo y tenía pisos de madera que crujían, se convirtió en mi santuario. Leía de todo, desde historias de aventuras hasta libros de ciencia. Fue allí donde descubrí la geología. Historias de rocas, montañas y minerales ocultos en las entrañas de la Tierra. Me fascinaba la idea de que la Tierra, aunque vieja y llena de cicatrices, guardara secretos valiosos en su interior. Tal vez me veía como ella, herido por fuera, pero con algo precioso dentro. Como hermano mayor, aprendí a ser escudo para Declan y Liam. Cuando mi padre se enfurecía, los llevaba a mi habitación, cerraba la puerta con llave y les contaba historias para ahogar los gritos. Un día saldremos de aquí, les prometía. Tendremos una casa hermosa con un césped verde y ventanas siempre abiertas. Declan asentía con los ojos brillando de esperanza, y Liam se aferraba a mí como si temiera que me desvaneciera. Yo no hacía promesas vacías. Lo creía de verdad. Tenía que creerlo, porque si no, no sé cómo habría sobrevivido. Cuando cumplí 15 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su empleo en el taller mecánico tras una discusión con su jefe estando borracho. El dinero empezó a escasear y las palizas se volvieron más frecuentes. Una noche, al intentar detenerlo para que no golpeara a Declan por romper un vaso, me empujó contra el suelo. Recuerdo la madera fría en mi espalda, el corazón retumbando en mis oídos y la mirada salvaje de mi padre mientras levantaba la mano. Pero de pronto se detuvo, tambaleó hacia fuera de la casa y me dejó allí, jadeando. Declan corrió hacia mí, llorando, y lo abracé susurrándole que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que necesitaba un plan. Comencé a trabajar después de la escuela. Repartía periódicos por las mañanas y limpiaba en el supermercado los fines de semana. Escondía el dinero en una vieja lata enterrada bajo un árbol en el patio trasero. No era solo dinero. Era esperanza. Era una promesa para mis hermanos de que algún día escaparíamos de aquel lugar. Estudiaba más que nunca. A veces pasaba noches enteras revisando lecciones con una linterna, porque muchas veces nos cortaban la electricidad. Mi profesora de ciencias notó mi potencial. Una vez me dijo: «Kieran, eres capaz de grandes cosas. Vuela alto, vuela lejos. No dejes que este lugar te detenga». Sus palabras eran como una pequeña llama, suficiente para darme calor en los días más fríos. Pero no siempre fui fuerte. Algunas noches, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba solo preguntándome si merecía una vida mejor. Amaba a mis padres a pesar de todo. Recordaba cuando mi madre me cantaba nanas de pequeño, o aquella vez que mi padre me enseñó a lanzar una pelota. Esos recuerdos me impedían odiarlos, pero también dolían más, porque sabía que nunca cambiarían. Cuando cumplí 18 años, recibí una beca completa para estudiar geología en una universidad de Colorado. Era el momento que había esperado toda mi vida, la puerta hacia la libertad. Pero cuando se lo conté a mis padres, mi madre apenas esbozó una leve sonrisa, y mi padre me dijo: «No creas que eres mejor que yo solo porque vas a ir a la universidad». No discutí. Hice mi maleta, abracé a Declan y a Liam, les prometí que regresaría por ellos y dejé a Benfield sin mirar atrás. Mientras el autobús me sacaba del pueblo, observé por la ventana los interminables campos de trigo extendiéndose hacia el horizonte. No lloré, pero mi corazón estaba pesado. No solo estaba dejando a mis padres, también dejaba atrás una parte de mí, el niño que todavía soñaba con que algún día su familia sería una familia de verdad. Mi equipaje para iniciar la vida universitaria se reducía a una mochila con unas cuantas mudas y la vieja lata donde guardaba mis ahorros. Mi destino era la Universidad de Colorado, en Boulder, donde me habían otorgado la beca completa. La sensación era liberadora y aterradora a la vez, como caminar por una cuerda floja entre el pasado y el futuro. Al llegar a Boulder me encontré con un mundo completamente diferente. No había olor a cigarrillos ni discusiones a gritos. Tampoco miradas curiosas de vecinos, solo calles arboladas, edificios de ladrillo rojo y un aire fresco que invitaba a respirar profundo. Sin embargo, me sentía fuera de lugar. Mis compañeros,
Con sus chaquetas nuevas y sus historias de vacaciones familiares, parecían venir de otro planeta. Yo me refugiaba en mi suéter gastado y en los libros prestados de la biblioteca, tratando de que nadie notara lo pobre que era. La beca cubría la matrícula y la residencia, pero trabajé en todo lo que encontré, lavando platos en la cafetería, paleando nieve en invierno, repartiendo pizzas por las noches. Había días en que apenas dormía 3 horas, pero no me quejaba. Cada dólar ganado era un paso más hacia mi promesa a Declan y Liam. Mandaba dinero a casa cuando podía, aunque sabía que la mayor parte terminaría en el alcohol de mis padres. Aún así, escribía cartas a mis hermanos contándoles sobre las montañas de Boulder, las rocas que encontraba en las excursiones y prometiéndoles que algún día los llevaría allí. Declan me respondía con cartas garabateadas diciendo que estaba bien. Liam, todavía pequeño, solo enviaba dibujos de casas y soles sonrientes. Cada carta era como una puñalada, recordándome que seguían atrapados en Abenfield. La geología se convirtió en mi ancla. En clase me fascinaban las conferencias sobre erupciones volcánicas y rocas de millones de años que contaban la historia de la Tierra. Amaba las excursiones, cuando podía tocar las piedras, sentir su aspereza bajo mis dedos e imaginar los secretos que guardaban. Mi profesor, el Dr. Bennett, un hombre alto y delgado con las gafas siempre deslizándose por la nariz, notó mi pasión. Después de una salida a las montañas rocosas me dijo: «Tienes buen ojo, Kieran. Las rocas no mienten, pero cuentan historias a quienes saben escucharlas». Sus palabras me hicieron sentir valioso, como si no fuera solo aquel chico de Abenfield, sino alguien capaz de lograr cosas grandes. Aún así, por más que intentaba encajar, las cicatrices del pasado no desaparecían. Me estremecía si alguien alzaba la voz o me encogía si un amigo me tocaba el hombro por accidente. Me aterraba que alguien descubriera cómo era realmente mi familia. Por eso rara vez hablaba de Abenfield. Cuando me preguntaban por mis padres, respondía que eran normales y cambiaba de tema enseguida. Construí un muro a mi alrededor, sin dejar entrar a nadie, con miedo de que al ver al verdadero yo, me rechazaran. Entonces conocí a Sara. Era la primavera de 2011, yo tenía 21 años y estaba en tercer curso de la carrera. Fui a la biblioteca universitaria a pedir prestado un libro de mineralogía y allí estaba ella, detrás del mostrador, con el cabello castaño recogido en lo alto y unos ojos azules como el cielo de Colorado. Sonrió cuando le entregué mi tarjeta de estudiante, y yo, torpe con las palabras, apenas logré murmurar un gracias. «¿Te gustan las rocas, dijo, mirando el libro. Yo solía pensar que eran solo piedras. Pero una vez vi un cuarzo rosa y me pareció tan hermoso, como un sueño. Su voz era suave, sin juicios, y por primera vez en años sentí que podía respirar. Empezamos a salir despacio, de manera natural. Sara era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Inteligente, divertida, y con una manera de ver el mundo llena de esperanza, como si todo pudiera repararse. Me llevó a hacer senderismo por las montañas cerca de Boulder, donde nos sentábamos sobre las rocas a ver el atardecer. Yo le hablaba de los depósitos minerales, de cómo el litio, el metal tan buscado para las baterías de los autos eléctricos, se escondía en las profundidades de la tierra. Ella reía, bromeando que amaba más a las rocas que a ella, pero sus ojos mostraban que lo entendía. Con Sara no era el chico marcado por Abenfield. Era Kieran, un hombre con sueños, alguien digno de ser amado. A los 23 años me gradué en geología y recibí una oferta de trabajo en una empresa de exploración minera en Denver. El sueldo no era alto, pero bastaba para alquilar un pequeño apartamento y seguir ahorrando para ayudar a Declan y Liam. Sara consiguió trabajo en una biblioteca pública de Denver y juntos empezamos a soñar con un futuro. Imaginaba una casita con estanterías llenas de libros y un jardín donde Sara pudiera cultivar flores. Por primera vez, me atreví a creer que la felicidad estaba a mi alcance. Pero el pasado no se soltaba fácilmente. Seguía en contacto con mis hermanos, aunque cada vez eran más frecuentes las llamadas de mis padres exigiendo dinero. «Ahora trabajas», decía mi padre con voz ronca al teléfono. «Tienes que hacerte cargo de la familia».
Yo enviaba dinero sabiendo que acabaría en botellas. No podía darles la espalda, no porque lo siguiera amando, sino porque temía que si dejaba de hacerlo, descargarían su rabia sobre Declan y Liam. Sarah notaba mi estrés, pero no conocía toda la verdad. No quería que viera la parte débil de mí, la que todavía estaba atrapada en Havenfield. Cuando cumplí 25 años, Sarah me dijo que quería conocer a mi familia. Llevábamos más de 4 años juntos y pensaba que ya era el momento. Entré en pánico. No quería que viera la casa de madera desvencijada ni que escuchara las discusiones de mis padres. Pero Sarah fue paciente, me tomó de la mano y me dijo: Kieran, te amo a ti, no a tu pasado. Solo quiero comprenderte mejor. Acepté, aunque mi corazón latía con un miedo insoportable. Fuimos un fin de semana a Havenfield. La casa seguía igual, pero más deteriorada de lo que recordaba. Mi padre estaba ebrio, desplomado en un sillón con una botella en la mano, y mi madre miró a Sarah como si fuera una intrusa. Declan, que ya tenía 15 años, me abrazó con fuerza. Liam, en cambio, me miró con ojos fríos, como si me culpara por haberlos dejado atrás. Sarah intentó entablar conversación, pero el ambiente era tan denso que solo quería sacarla de allí lo antes posible. Cuando nos fuimos, no dijo nada, simplemente apretó mi mano con firmeza. De camino de regreso, me disculpé, pero ella negó con la cabeza. No tienes que disculparte por ellos, Kieran. Tú ya has hecho mucho más de lo que ellos jamás hicieron. Esa noche, en mi pequeño apartamento, Sarah me sostuvo entre sus brazos y yo lloré. Por primera vez en años me permití ser vulnerable. Ella no me juzgó ni se apartó. Se quedó. Y en ese momento supe que quería estar con ella para siempre. Comencé a pensar en un anillo, en una propuesta de matrimonio, aunque apenas tenía dinero. Quería construir una familia con Sarah, una totalmente distinta a la que me había tocado vivir. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, una llamada de mi padre lo cambió todo. Era una tarde de invierno. Su voz sonaba arrastrada por el alcohol, pero extrañamente firme. Kieran, tienes que venir a casa. Es importante. Le pregunté qué pasaba, pero solo respondió: vuelve y lo sabrás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No quería regresar a Havenfield, pero había algo en su tono que me impidió negarme. El viaje fue largo y pesado. Conduje por carreteras cubiertas de nieve, con la radio en volumen bajo intentando acallar mis pensamientos enredados. Al llegar a Havenfield respiré hondo, luchando contra la sensación asfixiante que me invadía. Al entrar en la casa vi a mi padre desplomado en el sillón, con una botella de whisky en la mano y los ojos inyectados en sangre. Mi madre estaba en una esquina, con los brazos cruzados y una mirada tan dura que pesaba como una losa. Kieran, empezó mi padre con voz ronca. Siéntate. Tengo algo que decirte. Bebió un trago de whisky y continuó. Patrick O'Connell, mi amigo, tiene una propuesta. Su hija, Nora, necesita un esposo y creo que tú eres el candidato perfecto. Me quedé helado, como si me hubieran abofeteado. Patrick O'Connell era un viejo amigo de la secundaria de mi padre, un granjero trabajador y honesto que vivía en las afueras de Havenfield. Su hija Nora había quedado paralizada de la cintura para abajo tras un accidente de coche hacía algunos años. Nunca la había conocido, solo había escuchado que llevaba una vida recluida, casi sin salir de su casa. ¿De qué estás hablando?, pregunté con la voz temblando de rabia. Yo no voy a casarme con nadie. Tengo mi propia vida. Y ya tengo a Sarah, es mi novia. Mi padre se burló, como si hubiera dicho una tontería. Sarah, esa chica no es para ti, Kieran. Patrick me prometió $500,000 si te casas con Nora. Piénsalo. Con ese dinero podríamos cambiar nuestras vidas. ¿No quieres que tus hermanos tengan una vida mejor? Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo a toda velocidad. $500,000. La cifra resonaba en mi cabeza, no porque lo deseara, sino porque no podía creer que mi propio padre estuviera dispuesto a venderme. «Estás loco», dije en voz baja,
cortante. No lo haré. Yo amo a Sara. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero ella solo mantuvo la vista clavada en el suelo, los labios apretados. Finalmente habló. Kieran, dijo con voz suave pero afilada. Le debes esto a tu familia. Tu padre y yo te criamos, ¿y ahora te atreves a darnos la espalda? ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes un título universitario? Sus palabras fueron como un cuchillo abriendo viejas cicatrices en mi corazón. En ese momento, Declan bajó las escaleras. Kieran, no los escuches, dijo con la voz temblorosa. No tienes que hacer esto. Mi padre giró hacia él rugiendo. Cállate, Declan. Esto no es asunto tuyo. Levanté la mano para detenerlo, mirándolo fijamente a los ojos. No lo toques, dije, y por primera vez vi a mi padre dudar. Pero enseguida soltó una carcajada amarga. ¿Aceptarás, Kieran? Siempre terminas haciendo lo que yo digo, ¿no? Esa noche salí de la casa y me fui a un motel barato en las afueras del pueblo. No dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando la pared, intentando encontrar una salida. Pensaba en Sara, en su sonrisa, en las noches que pasábamos en el sofá soñando con el futuro. No podía imaginar una vida sin ella. Pero también pensaba en Declan y Liam. En cómo $500,000 podrían sacarlos de Havenfield y darles la oportunidad que yo nunca tuve. Me odiaba a mí mismo por siquiera considerar esa suma, aunque fuera por un instante. A la mañana siguiente estaba a punto de llamarla cuando fue Sara quien me llamó primero. Su voz era fría, distante. Kieran, quiero terminar contigo. Las palabras me golpearon como si el suelo se abriera bajo mis pies. Negué con la cabeza, sin entender. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Ella respondió cortante. Tú no eres el hombre adecuado para mí. Y tus padres tampoco me gustan. Sus palabras fueron como vidrios rotos clavándose en mi corazón. Le rogué que me explicara, pero solo dijo: «Lo siento, Kieran». Y colgó. Así, de un segundo a otro, nuestra relación de 4 años terminó de una forma que no podía comprender. No recuerdo cómo conduje de regreso a mi apartamento en Denver. Solo recuerdo el vacío, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi pecho. Sara había sido mi luz, la que me hizo creer que podía escapar de mi pasado. Cuando llegué al apartamento, ya se había ido. El lugar estaba frío y vacío. Me dejé caer al suelo y bebí. Algo que había jurado no hacer nunca. Pero ese día bebí como si quisiera acabar con mi vida. Los días siguientes no fueron mejores. Por las mañanas iba al trabajo como un cascarón sin alma. Por las noches volvía y bebía hasta olvidar. Durante un mes viví como un alcohólico, igual que mi padre. Hasta que un día comprendí que debía cambiar. Regresé a Havenfield, no porque quisiera, sino porque ya no tenía nada que perder. Ese día mi padre había preparado todo. Patrick O'Connell llegó a la casa con su hija. Me agradeció por aceptar casarme con Nora. Habló del dinero, de cómo ella necesitaba a alguien que cuidara de ella. Yo apenas lo escuchaba. Solo asentía, sintiéndome como un extraño mirando mi propia vida desde fuera. Nora estaba en su silla de ruedas. Llevaba el cabello negro recogido con cuidado, y sus ojos marrones eran agudos, desconfiados. No sonrió, apenas murmuró un saludo. Al verla, me invadió la culpa. No porque la compadeciera, sino porque entendía que los dos éramos víctimas de los adultos que nos rodeaban. «No quiero obligarte», me dijo cuando nos quedamos solos. «Si no quieres esto, solo dilo». Su voz era tranquila, pero había en ella una tristeza profunda. Quise decir que no, huir de todo aquello, pero no lo hice. «Me casaré contigo», respondí. Ella asintió, como si ambos hubiéramos firmado un contrato que ninguno deseaba. La boda se celebró en una iglesia pequeña, fría y vacía. Yo llevaba un traje viejo y Nora un sencillo vestido blanco. No había flores ni música,
Solo los ojos codiciosos de mis padres y Adeclán, de pie en una esquina, mirándome con un dolor que no fui capaz de enfrentar. Cuando el sacerdote me preguntó si aceptaba a Nora como esposa, quise gritar que no, que yo amaba a Sara, que no quería que mi vida se convirtiera en esto. Pero lo único que salió de mis labios fue: sí, acepto. Y así fue. Después de la boda, Nora y yo nos mudamos a una pequeña casa que su padre alquilaba en las afueras de Denver. No hablábamos mucho. Ella leía libros y yo seguía trabajando en la empresa minera del centro. Intentaba mantenerme ocupado. No resentía a Nora, ella no tenía la culpa. Pero cada noche, acostado en el sofá, pensaba en Sara, me preguntaba dónde estaría y por qué me había dejado. Esas preguntas me perseguían y no sabía cómo escapar de ellas. La casa en la que vivíamos era modesta, de un solo piso, con paredes color crema desteñidas y pisos de madera que crujían a cada paso. Tenía una pequeña sala, una cocina y un dormitorio que cedía Nora. Yo dormía en el sofá, cubierto con una manta delgada, mirando el techo en la oscuridad. Al principio éramos como dos extraños obligados a vivir juntos. Me iba temprano al trabajo, regresaba tarde, y cuando estaba en casa me sentaba a la mesa de la cocina revisando informes de geología o escribiendo cartas a Declan y Liam. Nora permanecía en su habitación, la puerta entreabierta, con un tenue resplandor dorado de la lámpara de su escritorio filtrándose hacia afuera. Leía novelas gruesas o libros de ciencia que nunca habría imaginado que disfrutara. A veces escuchaba el pasar de las páginas, el único sonido que rompía el silencio entre nosotros. No sabía qué decirle. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla extraña de culpa e impotencia. Ella no había elegido este matrimonio, igual que yo. Pero allí estaba, en su silla de ruedas, con el cabello negro recogido con cuidado y esos ojos marrones penetrantes, como si me observara, esperando algo de mí. Quería disculparme, decirle que no la odiaba, que simplemente no sabía cómo vivir con todo esto. Pero no hablaba. Temía que si abría la boca, todo se derrumbaría. Nora, en cambio, parecía no necesitar palabras. Tenía una calma que yo admiraba y al mismo tiempo me inquietaba. Una tarde, como 3 semanas después de la boda, llegué tarde a casa, empapado por la lluvia. Ella estaba sentada en la sala, con un libro de astrofísica abierto en su regazo. «Deberías secarte o te resfriarás», dijo, con una voz serena, sin dureza. Asentí, fui a la cocina por una toalla y cuando regresé, aún me miraba. «No tienes que evitarme, Kieran», añadió. «Sé que no quieres estar aquí, pero al menos podríamos intentar hablar, ¿no crees?» Sus palabras me golpearon con suavidad, pero con fuerza. Me senté en la silla frente a ella, guardando distancia. «No te estoy evitando», mentí. «Solo, no sé por dónde empezar». Nora asintió como si comprendiera. «Entonces empieza con algo sencillo», sugirió. «¿Qué haces en la empresa minera?» Escuché a mi padre decir que eres geólogo. Me sorprendió. Nadie, aparte de Sara, había preguntado por mi trabajo con genuina curiosidad. Empecé a hablar, titubeante al principio, sobre analizar muestras de roca, buscar indicios de minerales como litio o cobalto. Nora escuchaba atenta, haciéndome preguntas incisivas sobre cómo se formaban los minerales y el impacto ambiental de la minería. Me di cuenta de que no solo era inteligente, también tenía una pasión por aprender, como la que yo había tenido de niño por las rocas. Esa noche conversamos hasta tarde, y por primera vez la casa no se sintió asfixiante. Esas charlas se convirtieron en una rutina. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos en la sala a compartir pequeñas historias. Yo le contaba de las excursiones a las montañas rocosas, del cristal de cuarzo que había encontrado en la universidad y que brillaba como una estrella. Nora me hablaba de su infancia corriendo por los campos de su padre, antes de que el accidente le arrebatara las piernas. «Ya no puedo correr», dijo una vez, con voz ligera, sin tristeza. Pero aprendí a amar otras cosas, los libros, el cielo, las ideas. La miré, admirando su resiliencia,
preguntándome por qué yo no podía ser tan fuerte como ella. No siempre fue fácil. Había días en que volvía a casa cargado de pensamientos sobre Sara. Todavía soñaba con ella, su sonrisa, la forma en que me tomaba de la mano mientras caminábamos bajo el atardecer. Me preguntaba si sería feliz, si pensaría en mí como yo pensaba en ella. En esos días me volvía distante, contestando con monosílabos cuando Nora me preguntaba cómo estaba. Ella no insistía, pero veía en sus ojos algo que no era enojo, sino empatía, como si entendiera con qué estaba luchando. Un día, unos 3 meses después de la boda, encontré un cuaderno sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban las notas ordenadas de Nora, con dibujos de estrellas, constelaciones y ecuaciones matemáticas que no entendía. Al final había escrito: «Todo tiene una razón, aunque aún no la veamos». Cerré el cuaderno sintiendo que había invadido algo íntimo, pero esas palabras resonaron en mi mente. Quise creer que este matrimonio, el dolor de perder a Sara, todo tenía un propósito. Pero aún no estaba listo. Ese otoño, Nora sugirió salir al patio trasero, un pequeño terreno cubierto de maleza. «Quiero plantar flores», me dijo. «¿Me ayudarías?» Dudé. No sabía nada de jardinería, pero sus ojos ilusionados me hicieron aceptar. Pasamos ese fin de semana con ella dirigiendo desde su silla y yo cavando la tierra, torpe, riéndonos cuando derramé un saco de fertilizante. «Eres un desastre, Kieran», bromeó, y por primera vez en meses, solté una carcajada sincera. Plantamos margaritas, girasoles y un poco de lavanda, que Nora aseguró alegraría la casa. Cuando terminamos, tenía las manos cubiertas de tierra y ella una mancha de barro en la mejilla. Se la limpié sin pensarlo, y Nora me miró con unos ojos tan suaves que tuve que apartar la vista para ocultar mi vergüenza. Momentos como aquel empezaron a cambiarme. Me di cuenta de que esperaba con ansias volver a casa, ver a Nora, escucharla hablar de un nuevo libro o burlarse de mi torpeza en la cocina. Tenía una forma de hacer más livianas las cosas, como si llevara luz dentro de sí a pesar de la injusticia que la vida le había impuesto. Una tarde de verano, cuando yo tenía 27 años, nos sentamos en el patio trasero viendo cómo florecían las primeras margaritas. El cielo estaba lleno de estrellas, y Nora señaló la constelación de Orión, con la voz encendida de pasión. «¿Alguna vez piensas en lo pequeños que somos?», me preguntó. Todas esas estrellas, con miles de millones de años, y nosotros apenas un instante. La miré, con su cabello negro brillando bajo la luz de la luna. Y por primera vez no pensé en Sara. Pensé en Nora, en cómo me hacía querer vivir, vivir de verdad, en lugar de simplemente existir. «Tal vez seamos pequeños», le respondí. «Pero este momento es lo suficientemente grande para mí». No sé en qué instante empecé a amar a Nora. Quizás fue cuando me sonrió entre las margaritas. Quizás cuando escuchaba pacientemente mis quejas de los malos días en el trabajo sin juzgarme. O tal vez cuando comprendí que no necesitaba que la cuidara. Ella era más fuerte de lo que había imaginado. Lo que necesitaba no era un salvador, sino un compañero. Este amor no se parecía al que había tenido con Sara. Con Sara, el amor era una luz brillante y deslumbrante, intensa y arrolladora. Con Nora, era una pequeña llama constante, capaz de darme calor en los días más fríos. Entonces, un día, mientras cenábamos, sonó el timbre. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Allí estaba Sara, con el cabello castaño más corto y los ojos azules llenos de arrepentimiento. «Kieran», dijo con la voz temblorosa. «Tenemos que hablar». La miré, sintiendo que el tiempo retrocedía y todo lo que creía haber superado se derrumbó de golpe. Desde la mesa del comedor, Nora nos observaba. No dijo nada, pero vi en sus ojos algo que no era celos, sino preocupación, como si temiera que la abandonara. Invité a Sara a entrar, pero ella negó con la cabeza. «Aquí afuera», dijo. Nos quedamos en el porche, el aire helado mordiéndonos la piel. Sara respiró hondo antes de hablar. «Kieran, necesito decirte la verdad. Tus padres, ellos me pagaron para que te dejara».
Me prometieron que si terminaba contigo, me darían dinero para empezar de nuevo. Acepté porque pensé que estarías mejor sin mí. Pero no cumplieron su promesa, y no pude seguir viviendo con la culpa. Sus palabras fueron como una tormenta arrasando con todo lo que había creído. Me tambaleé, sujetándome del barandal para no caer. ¿Te pagaron?, pregunté, con la voz rota. Sara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Kieran. No merezco tu perdón, pero necesitaba saber la verdad. Quise gritar, conducir hasta Benfield y enfrentar a mis padres, preguntarles por qué habían arruinado mi vida. Pero me quedé allí, mirándola, y comprendí que ya no la amaba. No porque estuviera enojado, sino porque mi corazón ahora pertenecía a la mujer que me esperaba dentro de esa casa. Le dije a Sara que la perdonaba, aunque no estaba seguro de si era verdad. Ella se marchó, y yo regresé al interior, donde Nora seguía sentada, con los ojos suaves pero llenos de preguntas. ¿Estás bien?, me preguntó. Me senté, tomé su mano por primera vez y le dije: estaré bien, porque te tengo a ti. Nora sonrió, y en ese instante supe que había encontrado una verdadera familia. Pero la vida, como aprendí, está llena de giros inesperados. Una mañana de octubre, mi teléfono sonó insistentemente. Era la madre de Nora, con la voz temblorosa. Kieran, tu suegro, Patrick, falleció anoche. Le dio un infarto. Me quedé atónito, sin palabras. Patrick O'Connell, mi suegro, aquel granjero trabajador y bondadoso, siempre había sido una parte vital de la vida de Nora. Aunque él había estado detrás de nuestro matrimonio arreglado, nunca lo culpé. Solo quiso proteger a su hija, y yo lo entendía mejor que nadie. Me angustié pensando en cómo darle la noticia a Nora. Pero cuando la escuchó, vi en ella una calma estremecedora, que me asombró y me preocupó al mismo tiempo. No lloró. Se quedó sentada en silencio en la sala, abrazando el libro de astrofísica que tanto amaba. Me senté a su lado, sin saber qué hacer más que estar presente. Papá siempre quiso que viviera bien, dijo al cabo de un rato, con voz suave pero firme. No era perfecto, pero creía en mí. Asentí, tomando su mano, y enfrentamos el duelo juntos. El funeral de Patrick tuvo lugar un día gris y lluvioso en un pequeño cementerio cerca de su granja en Benfield. Ver a Nora colocar un ramo de margaritas sobre su ataúd me hizo jurar que nunca dejaría que se sintiera sola. Patrick dejó un testamento, y en él una gran extensión de tierra en las afueras de Colorado, cerca de las montañas rocosas. Era un terreno que había comprado barato hacía años, colinas áridas y suelos pedregosos donde soñaba con construir una casa familiar. Todos en Benfield lo consideraban un lugar sin valor, demasiado remoto para urbanizar, demasiado duro para cultivar. Nora y yo no teníamos planes inmediatos para ese terreno. Estábamos ocupados con la rutina diaria, y yo concentrado en un nuevo proyecto en la empresa, analizando datos de una mina en Nevada. Pero el destino tenía sus propios planes. Un fin de semana decidí visitar esas tierras, en parte por curiosidad, en parte para darnos un respiro de la ciudad. Condujimos fuera de Denver, serpenteando por carreteras que nos llevaron a una extensión agreste y abierta, donde crecía poca hierba y las rocas grises se extendían bajo las montañas. Nora iba a mi lado, mirando por la ventana, con la vista perdida. Papá llamaba a este lugar su sueño imposible, dijo con una sonrisa leve. Creía que algún día valdría algo, pero nadie le creyó. Me reí, pensando que era solo tierra común. Pero al bajar del coche, algo llamó mi atención. Como geólogo estoy entrenado para notar los detalles, un destello en la roca, una formación inusual. Tomé una pequeña piedra. Se sentía más pesada de lo normal y su superficie brillaba con un resplandor metálico. El corazón me dio un vuelco. Caminé por el terreno recogiendo más muestras y comprendí que no eran simples guijarros. El lunes llevé las piedras al laboratorio de la empresa, y tras una semana de análisis, los resultados fueron increíbles. El terreno albergaba un enorme yacimiento de litio, un mineral raro y muy demandado para las baterías de autos eléctricos.
Con el precio del litio en alza, ese depósito, si se explotaba, podría valer cientos de millones de dólares. Regresé a casa corriendo, con los papeles en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Nora estaba en el patio, en su silla de ruedas, cuidando las margaritas que brillaban bajo el sol de la tarde. «Nora, tienes que ver esto», dije con la voz temblorosa de emoción, casi gritando. Me arrodillé junto a ella y extendí los documentos en el suelo, con números y gráficos que bailaban frente a mis ojos. Le expliqué, quizá de forma un tanto caótica, sobre el litio, sobre la Tierra que todos creían inútil, sobre el potencial que podía cambiar nuestras vidas. Podría valer cientos de millones, Nora. Cientos de millones. Ella me miró con los ojos muy abiertos y luego estalló en una risa clara, resonante, que llenó el jardín. Papá realmente tenía un sueño, dijo, con una mezcla de asombro y orgullo en su voz. Siempre decía que esta tierra era especial, pero nadie le creyó. Él lo sabía, ¿verdad? Pregunté. Asentí riendo con fuerza, sintiéndome otra vez como un niño embarrado plantando margaritas. La abracé. Ese momento no era solo un descubrimiento, era la apertura de una puerta hacia un futuro con el que nunca me había atrevido a soñar. No nos apresuramos. Llevé las muestras de roca y los datos a la empresa minera donde trabajaba y los presenté a mis colegas. Quedaron atónitos, pero vi a mi jefe, el señor Harris, con los ojos brillando como cuando yo era un becario y le mostraba alguna idea disparatada. «Kieran, si tienes razón, esto es enorme», dijo, dándome una palmada en el hombro. Durante los meses siguientes trabajé día y noche, colaborando con ingenieros y grandes compañías mineras para tasar el yacimiento. Finalmente, un consorcio accedió a comprar los derechos de extracción por $250 millones, más un porcentaje en acciones del proyecto. El día en que el dinero llegó a nuestra cuenta, me senté en la mesa de la cocina, mirando los números en la pantalla del banco, dígitos que parecían un sueño demasiado irreal para ser cierto. Nora me tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los míos, y me preguntó: «Podemos hacer cualquier cosa, Kieran. Pero, ¿qué quieres tú?» La miré a los ojos, viendo en ellos reflejado el cielo nocturno, y le respondí: «Quiero que seamos felices. Felices de verdad». Nos mudamos a una nueva casa en Boulder, de 2 pisos, con grandes ventanales que daban a las rocosas, donde cada amanecer pintaba las cumbres de dorado. El amplio jardín trasero se convirtió en el paraíso de Nora, que plantó cientos de flores, margaritas blancas, girasoles y arbustos de lavanda perfumada. Dentro, dedicamos una esquina a una pequeña biblioteca con estantes de madera llenos de novelas, libros de ciencia y los textos de astrofísica que tanto amaba. Ella comenzó a escribir un libro, páginas repletas de ideas sobre estrellas y universos, como si quisiera alcanzar sueños que antes habían estado confinados a su silla de ruedas. Yo seguía trabajando en la empresa minera, pero ahora lideraba un equipo de investigación enfocado en proyectos de minería sostenible, asegurándome de que yacimientos como el nuestro generaran beneficios sin destruir el entorno. Cada día regresaba a casa y encontraba a Nora leyendo o escribiendo en su rincón de la biblioteca, y sabía que por fin había hallado un lugar al que pertenecía. La fortuna no significaba solo dinero. Significaba libertad. Libertad de vivir como mi verdadero yo. Libertad para sanar las cicatrices de Abenfield. Envié una gran suma a Declan y a Liam, ayudándolos a escapar de aquella casa de madera que tanto nos había marcado. Declan, ya con 20 años, se matriculó en ingeniería en la Universidad de Colorado. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de diseñar puentes y edificios. Liam, con 17, descubrió su pasión por la pintura. Sus lienzos estallaban de color, como si estuviera redibujando un mundo que antes no se atrevía a imaginar. Les alquilé un amplio apartamento cerca del campus, con ventanas que daban a un parque, para que nunca más tuvieran que escuchar el sonido de botellas rompiéndose o de gritos en la noche. Cada visita, ver a Declan reír con ganas o a Liam sosteniendo un pincel me quitaba un peso de los hombros, como si al fin hubiera cumplido la promesa que hice años atrás en aquel autobús que me alejaba de Abenfield. Nora y yo empezamos a soñar en grande. Fundamos una organización benéfica en honor a Patrick,
el bondadoso granjero cuya tierra había cambiado nuestras vidas. La fundación apoyaba a jóvenes que, como yo, habían sido abandonados o maltratados por sus familias. Dábamos becas universitarias, alquilábamos apartamentos para ofrecerles un lugar seguro donde vivir y organizábamos sesiones de terapia para ayudarlos a sanar. Cada carta de agradecimiento, como la de Mía, una chica de 16 años que soñaba con ser doctora, era una chispa de luz que me recordaba que estábamos haciendo lo correcto. Pero aunque mi vida ahora estaba llena de claridad, con Nora, Declan y Liam, las sombras de mi pasado seguían al acecho, listas para arrastrarme de nuevo. Era el invierno de 2020. Estaba en mi oficina de la empresa minera, analizando datos de una nueva mina en Wyoming, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de mi madre. Dudé, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero una parte de mí, aquel niño que todavía esperaba que sus padres cambiaran, me hizo contestar. «Kieran», dijo mi madre con una voz dulzona que me revolvió el estómago. «Tu padre y yo queremos visitarte. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?» Apreté con fuerza el lápiz que tenía en la mano, sintiendo que el aire en la sala se espesaba. Sabía que no venían por cariño. Nunca lo hacían. «Organizaré algo», respondí fríamente, colgando antes de que pudiera decir más. Conduje de regreso a casa, con la mente enredada en pensamientos oscuros. Nora estaba en la pequeña biblioteca de nuestra nueva casa en Boulder, terminando el capítulo final de su libro sobre astrofísica. Levantó la vista al verme entrar y notó de inmediato la tensión en mi rostro. «Son tus padres otra vez, ¿verdad?», preguntó, dejando la pluma sobre la mesa. Asentí, me senté frente a ella y le conté sobre la llamada. Nora escuchó, como siempre, sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano, sus cálidos dedos entrelazándose con los míos. «Kieran, no tienes que verlos si no quieres. Ya les has dado demasiado». La miré a los ojos, viendo en ellos resolución y preocupación, y supe que tenía razón. Pero también sabía que necesitaba enfrentarlos, no por ellos, sino por mí. Busqué a Declan para obtener información. Me contó, con la voz cargada de amargura, que nuestros padres habían despilfarrado los $500,000 de Patrick O'Connell, el dinero que recibieron por obligarme a casarme con Nora. Habían comprado una camioneta nueva, pagado las deudas de juego de mi padre y gastado el resto en licor y viajes absurdos. «Están en la ruina, Kieran», me dijo Declan por teléfono. «Y ahora que oyeron lo de la mina de litio, creen que les debes algo». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo como los viejos moretones de mi infancia parecían palpitar de nuevo. No me sorprendía, pero el dolor era igual de cortante, como una cuchilla imposible de esquivar. Una semana después, mis padres aparecieron en la puerta de nuestra casa en Boulder. Abrí y los encontré allí, de pie. Mi padre, Shaun, con el cabello canoso y desordenado y los ojos enrojecidos, y mi madre, Maureen, con un suéter gastado y una sonrisa forzada en los labios. «Kieran, hijo mío», dijo mi padre, intentando que su voz sonara cálida. «Bonita casa. ¿Te ha ido bien?». No respondí. Solo los invité a pasar y los conduje a la sala. Nora estaba allí, en su silla de ruedas, con la mirada firme pero serena. Asintió a modo de saludo, sin decir nada, dejándome a mí la responsabilidad de manejar la situación. Nos sentamos y el aire se volvió pesado, como la calma antes de una tormenta. Mi padre fue directo al grano. «Kieran, escuché que hiciste una fortuna con esa mina. Tienes que compartir con tu familia. Tu madre y yo no tenemos nada». Mi madre asintió, agregando: «Eres el hijo mayor, Kieran. Tienes una responsabilidad con nosotros». Sus palabras eran como un viejo guión, un eco de aquellos días en que me obligaban a trabajar para mantener a la familia, cuando se quedaban con el dinero que yo ahorraba repartiendo periódicos. Pero esta vez yo ya no era aquel chico de 15 años. Respiré hondo, sintiendo un nudo en el pecho. «Mamá, papá», dije con voz baja pero firme. «Les di $500,000 de Patrick. Se lo gastaron todo. Ya no les debo nada».
Mi padre bufó, como si hubiera dicho una tontería. ¿Quién te crees que eres, Kieran? Ahora eres rico y le das la espalda a tu familia. No serías nada sin mí y tu madre. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. No puedes abandonarnos así. Somos tu sangre. Los miré, pero no vi a mis padres. Vi a dos desconocidos atrapados en su propio egoísmo. Recordé las noches en que me acurrucaba escuchando el romper de las botellas. Las veces en que protegí a Declan y Liam. Cómo manipularon mi vida. Y entonces pensé en Sarah, mi primer amor, a quien habían pagado para que me dejara. Nunca los había enfrentado por eso, pero ahora sabía que debía hacerlo. Ustedes le pagaron a Sarah para que me abandonara, dije con voz serena, aunque helada. Destruyeron lo mejor que tenía en ese momento. ¿Creyeron que nunca lo descubriría? Mi padre se quedó paralizado, con los ojos abiertos de golpe, pero enseguida negó con la cabeza, con una sonrisa burlona. Esa chica no era buena para ti, Kieran. ¿Acaso no estás viviendo ahora el sueño? Mi madre bajó la cabeza y murmuró. Solo queríamos un futuro mejor para ti. Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en la palma. ¿Un futuro mejor? Pregunté, con la voz quebrada por la rabia. Lo hicieron por el dinero, no por mi futuro. Nunca pensaron en mí, solo en ustedes mismos. Fue entonces cuando Nora habló por primera vez desde la esquina de la sala. ¿No lo ven?, dijo con voz tranquila pero cortante. Kieran lo ha hecho todo por esta familia, incluso cuando ustedes lo trataron de la peor manera. Ahora tiene derecho a vivir su propia vida. Mi padre la fulminó con la mirada, dispuesto a responder, pero la firmeza en los ojos de Nora lo silenció. La miré, sintiendo gratitud inundar mi pecho. Ella era mi fuerza, la razón por la que no me derrumbaba. Me levanté y señalé la puerta. No les daré más dinero. No vuelvan. Mi familia es Nora, Declan y Liam. Ustedes ya no son mi familia. Mis palabras cortaron como una cuchilla, pero también me liberaron. Mi padre rugió, llamándome ingrato. Pero mi madre lo apartó, con los ojos cargados de resentimiento. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una maratón. Nora se acercó en su silla, puso su mano sobre la mía y dijo: «Hiciste lo correcto». Me arrodillé, la abracé, y por primera vez lloré por mis padres. No de tristeza, sino porque me sentía libre. Y en medio de las lágrimas, un pensamiento extraño se asomó. Si mis padres no hubieran destruido mi relación con Sarah, si no me hubieran forzado a casarme con Nora, yo no tendría esta vida. Ni a Nora, ni la fundación, ni las noches contemplando las rocosas. Odiaba lo que habían hecho, pero no podía negar que, de algún modo retorcido, me habían llevado hasta aquí. Se lo susurré a Nora, y ella sonrió, acariciándome el cabello. A veces las peores cosas nos conducen a lo mejor, dijo. Pero no les debes agradecimiento. Esta vida la construiste tú. Mirando hacia atrás, veo que el camino de Havenfield a Boulder estuvo lejos de ser recto. Estuvo lleno de giros, valles profundos y momentos en los que creí que no lo lograría. Mis padres, con todo lo que hicieron, los golpes, la indiferencia, la manipulación de mi primer amor con Sarah, dejaron cicatrices que nunca desaparecerán del todo. Pero esas cicatrices también se convirtieron en el mapa que me trajo hasta aquí. Si no me hubieran obligado a casarme con Nora, no la tendría a mi lado. Ni nuestro jardín lleno de flores, ni nuestras noches mirando las estrellas. Si no hubieran destruido mi relación con Sarah, quizás habría vivido otra vida. Pero no estoy seguro de que hubiera sido tan significativa como esta. No los agradezco. No lo merecen. Pero acepto que, en la extraña forma en que actúa el destino, las peores cosas me condujeron a lo mejor. Si pudiera hablarle al Kieran de 15 años, acurrucado en aquella casa de madera, le diría: «Sigue adelante. No te rindas. Los días más oscuros te llevarán a la luz, pero tienes que seguir caminando incluso con miedo».
Y si tuviera que dar un consejo a cualquiera que lea esta historia, alguien que esté luchando con una familia tóxica o con heridas invisibles, esto es lo que diría: tú no eres lo que otros te hacen. Eres lo que eliges hacer contigo mismo. Busca a las personas que de verdad te quieran. Aprovecha cada oportunidad, por pequeña que parezca. Y confía en que, sin importar lo largo del camino, encontrarás la luz. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo. La vida no promete ser fácil, pero promete valer la pena si te atreves a seguir adelante. Y yo, Kieran Murphy, seguí adelante. Encontré mi verdadera familia, construí una vida basada en el amor y la verdad, y jamás dejaré de soñar en grande. Porque sé, como una vez dijo Nora, que cada uno de nosotros es una historia.